Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig en Argentina para seguir recorriendo el anaquel de libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? Tal, querido Jorge, sí, muy contento de colocar este libro, y ahora voy a decir por qué muy contento. No es una época para estar muy contento, pero bueno, por el libro que voy a colocar hoy estoy muy contento en nuestro anaquel infinito de nuestra biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía, porque decía que estoy alegre, que vamos a colocar un libro sobre, primero, un pensador, adelanto, un pensador del siglo XVI, del 1500, pensador judío, filósofo, banquero, filósofo, aventurero, estuvo por lo menos encarcelado dos veces por deudas en Silesia. Decía que estoy muy contento, no porque haya estado encarcelado, sino por algunas notas salientes de este pensador, que son sobre todo la disidencia. Es decir, es quizás el antecedente, junto con Uriel da Costa. Sobre Uriel ya hay una profusa bibliografía. Este pensador es un pensador que antecede en su audacia, irreverencia y profundidad Spinoza. No tuvo la suerte de Spinoza, la suerte en un sentido negativo de Spinoza, eh, pero eh, fue un pensador judío eh, con un pensamiento radicalmente escéptico de la tradición y de cuestiones fundamentales de la filosofía y la teología judía. El pensador en cuestión fue Eliezer Eilburg, como dije, siglo XVI, año 1500, 100 años antes de Spinoza y 200 años de Mendelssohn. Plantea cuestiones desafiantes, atrevidas, audaces, y las plantea en la forma de 10 preguntas o 10 cuestiones que tienen que ver con la existencia de Dios, sobre la resurrección de los muertos, sobre la autoría de la Torá, sobre el carácter racional o no de la revelación, o el carácter divino o no de la revelación. Cuestiones fundamentales, eh, notoriamente precoces en su formulación. Eliezer Eibul, que mencionamos recién, como dije, este es un texto que hasta ahora no estaba traducido. Lo traduce al inglés por primera vez quien cura este libro, quien prepara este libro, que tiene una gran introducción, que es el profesor Joseph Davis. El profesor Joseph Davis es un profesor investigador del Gratz College de Estados Unidos y es graduado de la Harvard University en filosofía medieval. Bueno, el profesor Davis eh, prepara este libro a partir de la traducción de las 10 preguntas de Eliezer Eilburg, 10 cuestiones, y un y otro texto de Eliezer es una viñeta autobiográfica del Eliezer, del propio pensador. ¿Cuál es la factura? ¿Cuál es el diseño de las 10 preguntas? Se trata de 10 preguntas que escribe Eliezer Eilburg, dirigidas a uno de los más importantes rabinos de su propia generación, el famoso Maharal de Praga, eh, en ese momento era rabino en el pueblo de Austerlitz, en Moravia.
y también a dos rabinos menos conocidos, Rabbi Yaakov de Cromau y Rabbi Isaac de Sternberg. Eh, Todas las cuestiones o preguntas, claro, son preguntas retóricas, son preguntas que a su vez son ideaciones propias. Todas estas preguntas están transidas por un profundo criticismo, radicalismo escéptico, racionalismo, casi sin antecedentes tanto en la propia tradición judía como en la tradición cristiana, y quizás comparables con pensadores como Montaigne, que él le era contemporáneo. Ahora bien, si dijimos que Eliezer Eilburg era escéptico, hay que aclarar inmediatamente que no era un escéptico como lo fue, por ejemplo, el filósofo rabino de Venecia, Simone Lusato, que era un escéptico en cuanto a los alcances de la razón, sino que era un escéptico en cuanto a la propia revelación. O sea, escéptico a núcleos hardcore de la propia teología judía. Elbul era un aristotélico y un racionalista, muy relacionado con la filosofía de Averroes, ¿no? Eh, Filosofía de la cual ya reseñamos un excelente estudio del profesor Michael Engel de la Universidad de Hamburgo. Entonces, este personaje que estamos hablando, Elbur, antecesor de Spinoza en cierta medida, o como dijimos también, una vida aventurera, ¿no? Nació, como dije antes, en Alemania, Ashkenazí, distintamente a Uriel da Costa y Espinosa, nació en Brunswick, en Alemania, en el centro de Alemania, fue banquero, como su propio padre y abuelo, fue expulsado de Alemania en la época de las diatribas de Lutero, con su mujer va a Polonia. De Polonia va a Italia donde estudia medicina. Como dije antes, en Polonia, en la zona de Silesia, estuvo preso. Luego es encarcelado nuevamente en 1567 en Silesia. Es allí donde compone supuestamente este texto. Eh, es muy extraña el personaje, que fue, así como era racionalista, escéptico, profundamente radical en su pensamiento, precozmente radical para la época, estuvo al mismo tiempo muy influido por la cábala de Abraham Abulafia. Recién dije que escribió este texto aparentemente en su prisión, ¿no? Mientras estuvo encarcelado en Silesia. Hay que agregar que también para otros el texto fue escrito en la villa San Salvatore, Monferrato en el Piamonte, cuando estaba en Italia. Pero decía, estuvo muy influido por la cábala de Abraham Abulafia. Esto es interesante siendo racionalista. También es muy importante captar la importancia de su pensamiento. Nunca, a pesar de que cuestionó profundamente la revelación, la autoría divina o la proveniencia divina de la Torá, de la resurrección de los muertos, ciertas creencias eh, forman parte este, del background más importante del judaísmo. A pesar de esto, nunca rechazó el judaísmo. Y tampoco nunca fue rechazado por la comunidad, como sí lo fue Spinoza. Por lo contrario, su manifiesta intencionalidad era un mejoramiento, entre comillas, del judaísmo. Eh, Sobre todo hay que pensar que el judaísmo ashkenazí hacia esta época era mucho más ortodoxo, cerrado, dogmático, eh,
del judaísmo sefardí ya venía impregnado de el encuentro con la filosofía aristotélica, con el pensamiento de Averroes, etcétera. De modo que esto es una pequeña perla a todo interesado en el pensamiento judío filosófico. Le va a ser un hallazgo, un descubrimiento muy singular. Este filósofo contestatario, disidente, diferente, eh, trascendente en alguna medida, en pleno siglo XVI, antecediendo 100 años a Spinoza y 200 a Mendelssohn. Así que recomendamos este libro del profesor Joseph Davis, Las 10 preguntas de Eliezer Eilburg. Ha editado, no lo dije, la edición del libro, quiero dar algunos, a terminar algún dato del libro, está editado en el 2020, fue editado, es relativamente reciente, por Hebrew Union College Press. Pues sin duda es una recomendación muy actual y que va a resultar muy interesante para muchos de los oyentes de Radio Sefarad. Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y recomendado estas lecturas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querido Jorge.